El Viper, la serpiente venenosa más grande del planeta, la bestia por definición, con un apetito voraz por devorar motores de 8 cilindros, un auto que no le pertenece a nadie. El comprarlo no te garantiza controlarlo. Su nombre no es coincidencia. Concebido como pretexto para llevar a Chrysler a la nueva era, el Dodge Viper se jactaba de tener la mejor tecnología. No en cómodas asistencias ni en pesados lujos, sino en su fabricación. En su creación, estuvo a punto de tener lo que después sería su dieta acostumbrada: un motor V8. ¿Te imaginas eso? Y asemejarse a autos que hoy son cascarones olvidables. Afortunadamente para la historia y para el deleite de los sentidos de los que somos amantes de este auto, la gente que estuvo a cargo de este proyecto tenía la idea de hacer el auto más deseable, el roadster más sexy y peligroso que la industria automotriz moderna había entregado. Su historia está llena de causalidades que llevaron casi fortuitamente a su creación, como si el destino desde siempre hubiera querido que esta máquina rodara por los caminos y pistas para enseñarnos cómo se deben ver y escuchar las obras de arte. Pero así como llegó, se fue. Por eso quiero contarte un poco de este auto que pasó fugazmente por este mundo, dejando demasiadas huellas y un legado difícil de llenar para algún predecesor. Prepárate para esta historia del diseño. Mi nombre es Pinga Bruno y esto es Overdrive. La década de los 80s nos regaló autos que pasarían a la historia, algunos por series televisivas increíbles, otros por películas inolvidables que marcarían época y que romperían la barrera del tiempo, y algunos otros por su linaje pura sangre. Pero, indiscutiblemente, los 80s nos dejaron innovaciones que se implementarían hasta la actualidad. No solo la tecnología que tendrían los autos, sino la manera de llevarlos desde el diseño en papel hasta las líneas de producción. Y esto es porque básicamente los 80s fueron un parteaguas en la industria automotriz. Las ideas de producción de Chrysler a finales de esta década cambiarían la manera de fabricar autos. Todo comenzó por la iniciativa de hacer un auto deportivo que fuera descomunal, que tuviera algo que ningún auto comercial americano haya tenido nunca. Con la visión de un Carroll Shelby asegurando que un auto no debía tener una altísima velocidad límite, sino que debía ser emocionante de manejar, una aceleración brutal y un frenado que contenga toda esa furia, ese debía ser un auto único y trascendente. Con esta idea y con la experiencia de la gente que constituía los diferentes departamentos de Chrysler, se logró materializar el sueño, el roadster de producción más impresionante de su época. Pero la historia del Viper no solo fue eso y ya. Muchos actores involucrados y eventualidades históricas se acomodarían para encauzar la creación de la voraz serpiente. Se dice que para poder valorar algo, debes conocer primero su historia. Y me encantaría contarte los diferentes escenarios históricos y personajes más importantes involucrados en el desarrollo del Viper, para que puedas darte una idea de por qué este auto es uno de mis favoritos. No solo es una cara bonita, tiene un linaje que va desde principios del siglo pasado, y con una fusión de empresas que en su momento fueron las más innovadoras, y personas que aprendieron de íconos del automovilismo en su estilo más puro, y que sumaron su experiencia a este proyecto. Así que utilicemos el recurso más vistoso de los 80s para hacer este viaje por el tiempo, y hagamos esto lo mejor posible. Volvamos rápido hasta 1914, en donde unos hermanos llamados John y Horace Dodge, después de ayudar a Ford durante algunos años a fabricar motores, se independizaron y crearon la Dodge Brothers. Esta empresa no haría autos de performance. Estos hermanos no disfrutarían mucho tiempo de su empresa, porque desafortunadamente mueren 6 años después, en 1920. Y es cuando Walter Bracy Chrysler, que ya había fundado Plymouth y DeSoto, compra Dodge Brothers. Solo que le quitarían la palabra Brothers, dejando únicamente Dodge. Dodge, al mando de Chrysler y junto a Plymouth y DeSoto, tendrían muchísimos aciertos, diseños trascendentales, motorizaciones innovadoras y un estilo propio para cada época y para cada generación. Mientras esto pasaba para Dodge y Chrysler, en otra parte de Estados Unidos, un expresidente de General Motors llamado Charles William Nash fundaba una empresa llamada Nash Motors, que fabricaba algunos de los autos más avanzados de la época, utilizando por primera vez los llamados monocascos y categorizando los autos en compactos y subcompactos. Esta Nash Motors tuvo una gran historia de avances tecnológicos, al igual que Chrysler, además de varias fusiones corporativas, y una de las últimas fusiones que haría a principios de los 70s tenía involucrado a un personaje clave para la creación de nuestro auto purista. Por favor, recuerda esto último. Por ahí de los años 1920, Nash absorbe Thomas Jeffrey Company, creando camiones 4x4 durante la Primera Guerra, y después de la guerra servirían para el campo. Más tarde absorbería Ajax y Lafayette, para después fusionarse con una empresa de refrigeradores llamada Kelvinator.
Y aquí un datazo del diseño. Gracias a estos aparecerían los primeros autos de calefacción y aire acondicionado. De las fusiones más importantes de Nash Motors en el mundo del performance sería con una empresa de autos que durante principios de los 50 ganaron 27 de 34 eventos que participaron. Esto con el piloto apodado el Rey de la Playa, Marshall Plasante-Agui, a bordo del fabuloso Hudson Hornet. En 1954, Nash Kelvinator se fusiona con Hudson Motor Car Company, creando así la American Motor Corporation, y para 1970 compraría la Kaiser Jeep. Y si no sabes por qué menciono a la American Motors, no te preocupes, en un momento más te explico. Pero primero te cuento que mientras todo esto pasaba con la American Motors, Chrysler había creado muchos autos que se convertirían en íconos americanos. Algunos de los autos más increíbles y cotizados serían parte de la era de los muscle cars, los aerocars con diseños hermosos como fueron el Charger Daytona, el Superbird y otros autos que son completamente legendarios e inolvidables, aunque esto no duraría para siempre. Toda esta supremacía se vería mermada porque el 16 de octubre de 1973, Estados Unidos, el consumidor del 33% del crudo del mundo, fue castigado con un embargo petrolero por los países productores. Esto hizo que aumentaran 4 veces el precio de la gasolina. Además de un desabasto, una ola de inflación golpeó el país de las grandes urbes, impactando con mayor fuerza el sector automotriz. Incluso se llegaron a cancelar eventos como las 24 de Daytona y carreras que sí se lograron hacer redujeron en días de práctica y distancias de recorrido. Además, se sumaron las nuevas leyes ambientales que hicieron que los vehículos se redujeran en tamaño y potencia. La industria automotriz japonesa y alemana se aprovecharían de esto para repoblar las ciudades ahora con sus compactos de 4 cilindros. En fin, las pocas ventas causaron una sobrepoblación de unidades. Esto hizo que Chrysler fuera en picada, y es aquí donde todo indicaba que sería el fin para esta empresa. Pero el destino tenía planeado algo diferente. Durante la crisis del petróleo, grandes marcas hicieron cambios de diseño e ingeniería en sus autos. Incluso Ford había hecho un rediseño drástico en su auto insignia, el Mustang, pasando de un Mach 1 de 1973 al Mustang 2. Y hablando de Ford, los planes que tenía en ese entonces el presidente Lee Iacocca serían revolucionariamente correctos, pero nadie lo sabría entonces. Iacocca estaba desarrollando una especie de camioneta compacta, económica y familiar, pero Henry Ford II no estaba tan de acuerdo con la dirección que estaba tomando Iacocca. Y fue entonces que Ford tomó la decisión, que agradecemos todos los amantes de Viper, de despedirlo. En 1978, Iacocca encontraría un lugar como presidente de la empresa en la que estaba a punto de quebrar. Y escucha esto. En su primera misión con este puesto fue enfrentar al gobierno para pedir un préstamo billonario con el fin de rescatar a Chrysler, alegando que sería un error para el gobierno dejar morir esta empresa y que pagaría hasta el último centavo. Spoiler, sí pagó hasta el último centavo. America, you stuck with us. And here's the payoff. Logró levantar a Chrysler del suelo y bajo su tutela creó la llamada Plataforma K, haciéndolos un éxito en ventas con el lema: si encuentras un auto mejor, cómpralo. If we don't believe in our products, why should you? If you can find a better car, buy it. ¿Y recuerdas esa camioneta que estaba desarrollando en Ford? Te presento la Voyager, el nuevo segmento llamado minivans, el éxito más grande en ventas y que apareció en 1983. Y aquí hacemos pausa y te pido que recuerdes esa empresa llamada American Motors porque es en este momento donde todo va a tomar forma. American Motors también tuvo problemas financieros a finales de los 70. Por eso Renault adquirió casi el 50% de la empresa. Tras algunos años donde Renault dejó de ser líder en ventas en su propio país y que al gobierno americano no le gustaba la idea de tener jeeps franceses en el ejército, Chrysler decidió comprar las acciones de Renault porque además tenía la mira puesta en Jeep. Everybody knows this, baby. It's a Jeep, and it's back home again. Jeep is now part of Chrysler. Y no fue todo. La suerte estuvo del lado de Chrysler en esa adquisición, ya que se haría de un personaje que cambiaría las cosas dentro de la empresa para bien, al jefe de equipos de desarrollo de productos de American Motors, Francis Castaigne. Si no sabes quién es él, prepárate. Francis Castaigne entra a American Motors por parte de la colaboración con Renault. Y aquí hago énfasis, no de cualquier área de Renault, sino el departamento deportivo de Renault, que años antes pertenecía al expiloto y extraordinario preparador de autos, Amadeo Gordini, el mismo Gordini que le preparó autos legendarios a Renault y Fiat, que en Francia era Simca,
Tan legendario es este personaje que en un gran premio de Argentina le preparó un auto al jovencísimo Juan Manuel Fangio. Y además, en su juventud, Gordini trabajó como mecánico para Maserati. Pero, volviendo a Francis Costain, siendo muy joven trabajó con Gordini en Renault. Y fue así que con todo este legado racing, conocimiento y experiencia, llegaría a Chrysler. Francis Costain se convertiría en vicepresidente y desarrollador de productos en American Motors. Una calurosa tarde de 1988, en la ciudad de Ann Arbor, Michigan, una persona manejaba hacia su trabajo, en un Autocraft MK4 Cobra, una réplica de los Shelby Cobras de los 60s. Por motivos de vergüenza, le quitó al motor los emblemas de Powered by Ford, porque la empresa en donde trabajaba se llamaba Chrysler, y él era el presidente de esta empresa. Su nombre, Bob Lutz. Esa tarde decidió que Chrysler debía tener un deportivo radical, y a su vez, cambiar la imagen que el mundo tenía de la marca. Año tras año de reutilizar las mismas partes, plataformas y motores. Al llegar a Chrysler, Bob Lutz habló con el jefe de ingeniería, Francis Costain. Le platicó sobre este nuevo deportivo que tenía en mente y la idea de cambiar la percepción del público. Tenía la idea de usar el nuevo motor V10 que estaban desarrollando para la nueva RAM. Afortunadamente, Francis, con toda su experiencia, ya tenía un plan para hacer esto realidad. Francis platicó de este deportivo con el director de diseño Tom Gale. Gale ya tenía varios diseños hechos que le presentó. Estos no gustaron para la idea de este auto, pero datazo del diseño, de estos bocetos que no gustaron, había uno que se usaría para el ICE, que luego, con algunos ajustes, sería conocido como la primera generación del Mitsubishi Eclipse. Francis Costain y Bob Lutz no estaban convencidos de los diseños presentados. Para esa época, ya había varios fabricantes de autos europeos que usaban motores Chrysler. No querían que este deportivo fuera uno más de esos. Además, Bob Lutz quería que a toda costa fuera un biplaza. Quería un Shelby Cobra de nueva generación con un motor V10, algo que no se hubiera visto antes. En una junta posterior se postularon algunos objetivos. Este auto debe tener los avances tecnológicos más sofisticados. Suena curioso porque si conoces un poco al Viper, sabrás que no tiene ninguna asistencia. Ni siquiera tiene ventanas. Pero esto se refería a la tecnología para traerlo a la vida. Así que debía tener materiales ligeros, técnicas de construcción avanzadas, espacio para un conductor y un pasajero, un motor enorme situado lo más atrás posible y sobre todo lo más nuevo para la época. CAD. Diseño asistido por computadora. Ya con un objetivo claro, tendrían que platicar con Ayacoca para que les diera luz verde. Ayacoca, no muy convencido, le dijo que mejor le dieran el proyecto a un externo, alguno de sus amigos, Carroll Shelby, que ya tenía la Chrysler Shelby Performance Center, o Alejandro de Tomaso. Pero aquí fue donde Francis Costain echaría a andar su plan. Un auto hecho por alguien más no va a ayudar a la imagen de Chrysler. La justificación de este proyecto es reinventarnos en ingeniería y aprender mucho más de materiales avanzados. Francis también dijo que necesitaban formar equipos para cada plataforma. Estas plataformas serían autos grandes, autos compactos, minivans y jeep. Cada equipo debía estar formado por diseñadores, ingenieros, suministros de materiales, manufactura y marketing. Todo esto para reducir la burocracia y que los tiempos se reduzcan a más de la mitad y con mucho menos dinero. Con esta idea se formaría el primer equipo que desarrollaría un prototipo de este auto deportivo para que Ayacoca lo viera, lo manejara y entonces les diera la segunda luz verde, el auto real que iría a producción. Ayacoca aprobó los recursos para la creación del auto. Se creía que costaría alrededor de $70 millones, cantidad que no era ningún riesgo, y más si pensamos que esto costó cambiar el aspecto estético para convertir a la Caravan en la lujosa Town & Country. Cuando Bob Lutz fue con Steve Miller, el tesorero de Chrysler, le pidió los 70 millones y Steve Miller le dijo no. Había un presupuesto de 100 millones, pero Ayacoca ya se gastó 50 en la Caravan. Con 50 millones y formando el equipo para iniciar esta locura, se dieron cuenta que, como es costumbre en estas historias, les faltaba un gran nombre para este auto. Un nombre que estaba sobre la mesa era Challenger, pero el equipo pensaba mucho en el nombre Cobra, como homenaje al auto en el que se estaban inspirando. Pero los abogados de Ford no estaban muy de acuerdo con eso, ya que Carroll Shelby había vendido los derechos de Cobra en los años 60. Así, Francis Costain haría otro gran aporte y dijo: nosotros en Francia a las serpientes venenosas les decimos Vipers. ¿Por qué no le llamamos Viper? A todo mundo le encantó. Y más tarde, con un diseño de logo que llamarían Sneaky Pete, nacería el Team Viper. A mediados de 1988, el objetivo era llegar a la presentación del Auto Show de Detroit en 1989. Una movida inteligente para que Ayacoca diera autorización fue traer a uno de sus amigos más cercanos como consultor del equipo, al mismísimo Carroll Shelby. Si había que hacer una Cobra moderna, qué mejor que él para ayudar. Después de varios bocetos que tenían que hacer alusión al Cobra de los 60s, por fin hubo un ganador.
un roadster con un cuerpo lleno de curvas, un cofre largo y unos icónicos escapes laterales. Y ya con esto, el equipo logró tener un prototipo funcional en un increíble tiempo récord, llamándolo Mule Car o automula. Este fue el primer Viper, un auto que serviría para probar la sensación de manejo y la aerodinámica, y sobre todo convencer a una Iacocca de que diera la segunda luz verde. El objetivo principal de este auto era batir el récord de aceleración y frenado del Shelby Cobra. El Viper debía acelerar de 0 a 100 millas y frenar de nuevo a 0 en menos de 15 segundos. Shelby decía que un motor V10 era demasiado pesado para lograr ese objetivo. Él quería que fuera un V8 con turbos o supercargador, pero incluso Iacocca pensaba que un V8 sería igual que los demás. Así que aquí viene una inconsistencia de la historia. Se dice que el Viper tenía el motor V10 que estaban desarrollando para la camioneta Ram, y que Chrysler, con su nueva adquisición italiana, Lamborghini, que tenía una gran experiencia para hacer bloques ligeros de aluminio, les ayudaría haciendo este bloque V10 más ligero. Pero por otro lado, Dick Wilkins, el encargado de motores del equipo Viper, aseguraba que no era el mismo motor. The only thing really in common that it had with the truck V10 was the fact that it was a 90-degree V. Porque de ser así, la potencia y el torque no ayudarían, y lo único que tenían este motor en común con el otro es que los dos eran de 10 cilindros en B. You're probably thinking that this Dodge Ram V10 is a lot like the Viper V10. Well, there are actually very few common parts. Y que él aseguró que el motor fue hecho a medida para el Viper. De cualquier manera, el otro auto prototipo ya estaba listo a unos meses antes de su presentación. Iacocca lo manejó por primera vez y además se lo presentó a medios importantes de la época como la revista Mecánica Popular, que opinó: la clásica personalidad simplificada, con un hermoso frente tipo Jaguar XKE y 5 tubos de escape serpenteando por los costados. Los medios difundieron con muy buena crítica, publicándolo en 6 portadas principales, tan así que para su presentación de 1989 ya habían mandado cheques en blanco para tener las primeras unidades. Incluso el presidente del club Ferrari ya estaba en lista de espera. Había llegado por fin su presentación de 1989 en Detroit, e hizo su entrada junto a Carroll Shelby y compartió escenario con el hermoso y legendario Lamborghini Diablo. Después de una ovación por parte de la audiencia, Iacocca habló de que este auto se convertiría en un clásico. Tomó un juego de llaves, se las dio a Bob Lutz y le dijo: ve y construyelo. So Bob, come here, Bob Lutz. We don't want to over-dramatize this. There's the gear shift. Go build the damn thing, will you? Ahora sí, había que llevar este prototipo a líneas de producción, y con la ayuda de Francis Castaigne, el tiempo y el dinero para lograrlo se redujo al igual que con los demás productos. El costo de llevar este superauto de altísimas prestaciones de cero hasta las líneas de producción fue el mismo costo que llevó a hacer el Chrysler Shadow, solo que a la mitad del tiempo. La revolución dentro de Chrysler con todo este proceso de equipos por plataforma hicieron que llevaran las nuevas ideas radicales para los vehículos que prometían llevar a la empresa a una nueva era. Y esto lo iban a presumir, porque si algo sabía hacer Iacocca, era hacer alarde de lo que tenía. And if you want proof, we've got proof. The Dodge Viper, a Jeep Grand Cherokee, and this fall, a whole new line of family sedans. In this business, you lead, follow, or get out of the way. Y fue para 1992, apenas 3 años de haber iniciado el proceso de manufactura, el Viper llegaría con su diseño final, pero en esta ocasión, Iacocca no solo presentaría al auto que dominaría las pistas más exigentes, que sería tan feroz que tendría su propia copa, tan espectacular y agresivo que tendría un letrero de advertencia para que el dueño lo manejara con cuidado. Ese día en Detroit, Iacocca dijo: nadie en el país desarrolló un auto tan rápido. Quiero mostrarles lo que una compañía de autos hace cuando se enfoca. A partir de ahora, todos nuestros autos se harán igual que este. Ese día de enero de 1992, Iacocca no solo presentó al Viper, presentó a la nueva Chrysler. La historia de este increíble auto apenas iniciaba, y me gustaría decirte que todo terminaría bien porque a mí me hubiera gustado que esto pasara, pero al menos ahora sabes un poco más de los actores y eventos que participaron para que haya una respuesta cuando alguien pregunte: ¿qué es un auto purista? El Viper está grabado ya en la historia automotriz, pero si quieres saber lo que el destino le deparó, ayúdame a continuar con la segunda parte. Suscríbete al canal y comparte este video, eso nos ayudaría a seguir contando esta increíble historia. Yo soy Pinga Bruno y esto fue Historia del Diseño, el Viper.